Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Miriam Lisbeth y vamos a platicar un poco sobre las tareas que realizamos en la asignatura de Anatomía y Fisiología respecto a la planimetría. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Muchas de estas actividades se realizan en diferentes formatos. Puede ser en PowerPoint, Word, Excel u otros programas para hacer infografías, como lo veremos más adelante. En esta ocasión, el tema que vamos a revisar es el de planimetría. Vamos a tener los planos anatómicos. Se dividen en varias secciones que cruzan el organismo para analizar la posición anatómica. Y tenemos plano medio, plano sagital, plano frontal, dorsal, lateral, izquierdo, derecho y prono. Y vamos a ver qué es un plano medio. Este plano atraviesa el cuerpo en dos partes, en el lado derecho e izquierdo. El plano sagital es paralelo a la línea media, entonces nosotros vamos a verlo de esta manera. El plano frontal divide al cuerpo en dos partes iguales por una línea que pasa sobre las orejas. El plano dorsal es cuando el paciente está acostado sobre su espalda con las piernas extendidas y los brazos abiertos. El plano lateral izquierdo y derecho, como ustedes lo ven en la imagen, el paciente está recostado de un lado. Prono, el paciente se encuentra sobre su abdomen y su pecho. Siempre es importante que nosotros incluyamos en las presentaciones, como lo hizo la compañera de este caso, ¿cuál es la conclusión? ¿Para qué le sirvió realizar esta actividad? Y ella dice que revisó la importancia de las posturas del cuerpo al momento de realizar estudios o la exploración en un paciente de alguna situación. También es importante incluir bibliografía, cuáles son sus fuentes de investigación, como en este caso. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo se puede entregar una actividad de generalidades de anatomía y fisiología. Y pues bueno, comienza con el título de la licenciatura que estamos cursando, en licenciatura en nutrición aplicada, la asignatura, el nombre, la actividad, que es evidencia de aprendizaje de planimetría, el nombre, el grado, la matrícula. Y bueno, aquí tenemos otra forma de cómo explicar las posiciones o las líneas imaginarias que permiten representar los planos. Y bueno, esta compañera nos explica el plano medio. Para eso le toma fotos a uno de sus peluches y nos explica que el plano medio, con una línea verde, es un plano vertical sagital que atraviesa el cuerpo y lo divide en dos mitades, izquierda y derecha. También nos habla de un plano sagital marcado con línea amarilla y que son planos realizados laterales y paralelos a la línea media. Aquí tenemos un plano frontal del conejito. El plano frontal son los que dividen el cuerpo en la versión ventral y dorsal y atraviesan el cuerpo en ángulo recto en dos partes, a la altura de las orejas. Dorsal es la posición en que el paciente está acostado sobre su espalda, con sus piernas extendidas y sus brazos alineados al cuerpo, en este caso el conejito. Aquí nos pone lo que es el ejemplo de lateral izquierdo, lateral derecho, prono, que el paciente se encuentra sobre su abdomen y pecho y la cabeza girada lateralmente. Las piernas extendidas y los brazos también, ¿no? Igual en este formato tenemos una conclusión y nos dice: para concluir, podemos decir que la planimetría es importante para los nutriólogos, pues sabemos bien dónde se encuentran los órganos importantes para las funciones nutricionales de todos los pacientes. Este es otro trabajo que también está realizado en Word,
Empieza con el escudo, nombre de la licenciatura, la asignatura, el nombre de la materia, la evidencia, cuál es la actividad, y ella comienza con una breve introducción de qué es la planimetría. Es el método útil para conocer el cuerpo humano a través de las líneas, planos, ejes imaginarios, que nos permite analizar y entender la anatomía humana, localizar las estructuras o patologías y describir mecanismos de lesión y describir movimientos. Y bueno, aquí ella nos presenta un cubo en donde nos trata de ilustrar el plano transversal o horizontal, el plano sagital y el frontal, que sería esta. Nos ayuda un poco con un cubo a tratar de entender cómo se describen estas líneas: alto, ancho y profundo, por supuesto. Y nos explica nos explica por qué toma estas dimensiones. Y nos dice que hay 3 planos: el frontal, el horizontal y el vertical, y los espacios alto, ancho y profundo. Nos dice que el plano sagital está delimitado por lo alto y lo profundo, el plano frontal, lo alto y lo ancho, y el plano horizontal se delimita por lo ancho y lo profundo. Realiza unas fotografías para que nosotros veamos la posición anatómica. Dice: el plano frontal o craneal, la persona está en posición anatómica, de pie, con los ojos hacia el frente, los miembros inferiores separados ligeramente de los talones, y este plano nos divide el cuerpo en anterior y posterior dorsal. Anterior ventral es la estructura del frente del cuerpo y las manos se muestran con las palmas enfrente. Y posterior dorsal es esta, es la parte posterior del cuerpo. Plano sagital es el plano que atraviesa el cuerpo de manera longitudinal y lo divide en 2 mitades, un lado derecho y un lado izquierdo. Así quedaría lado derecho, lado izquierdo, con la misma posición. Plano transversal y horizontal se delimita de lo ancho y lo profundo, que sería para esta parte de acá, y nos divide en superior e inferior el cuerpo. Prono, cuando el cuerpo se encuentra acostado boca abajo, y dorsal, cuando el cuerpo se encuentra boca arriba, ¿no? Y nos ilustra un decúbito, posición de descanso, y un decúbito dorsal. Y prono. Aquí la carita también tendría que estar hacia abajo. Y nos habla sobre una pequeña conclusión sobre cuál sería la aplicación dentro de la nutrición. Y dice: la nutrición es importante y ella también es parte de la fisiología humana por medio del cuidado de los órganos para la función específica que ellos cumplen en la alimentación y los procesos metabólicos que se requieren, ¿no? Referencias bibliográficas, aquí tenemos adecuadamente. Tenemos otro ejemplo en donde igual se hace la mención a una introducción, a un desarrollo, y dentro del desarrollo nos explica el plano medio, donde nos dice que este atraviesa verticalmente el cuerpo. Plano sagital, que es una línea paralela. Frontal, coronal, porque pasa por aquí y divide el cuerpo en la posición ventral. Aquí otra decúbito dorsal,
cúbito lateral o prono. Entonces tenemos que de cúbito dorsal o supino, el paciente está acostado sobre su espalda. En decúbito prono está acostado sobre el abdomen y pecho. Y bueno, la cabeza girada y brazos y piernas extendidas. Seguimos con la licenciatura de nutrición aplicada. Aquí tenemos otro ejemplo en Word, el nombre, la materia, el grupo. Y bueno, tenemos aquí lo que es una infografía. Aquí nos dice qué es la planimetría y su importancia. Por ejemplo, ¿qué es? Un conjunto de divisiones realizadas a la posición anatómica del cuerpo con la finalidad de tener puntos de referencia para ubicar órganos o estructuras dentro del organismo y su relación con los demás elementos anatómicos, evitando con ello confusiones. Aquí nos habla del plano medio, del plano coronal, del plano transversal y además nos dice la utilidad de la planimetría. Permite una comunicación fluida y correcta entre las áreas médicas durante procedimientos médicos o estudios de imagenología. Permite la ubicación de estructuras sin importar la posición del paciente. Garantiza la precisión de las descripciones anatómicas y sirve para planear zonas donde se realizarán las incisiones e intervenciones. Lo vamos a... Así se ve. A partir de una problemática real, caso, experiencia, noticia al respecto, valora la utilidad de la planimetría en su solución. Aquí nos habla de la cirugía torácica videoasistida, que es una experiencia y realiza una infografía después o tomada de la noticia que acaba de ver. Entonces nos dice, la cirugía torácica videoasistida constituye un nuevo género quirúrgico, diagnóstico y terapéutico que utiliza una videocámara, instrumentación intercostal y elementos de cirugía endoscópica. Se utilizan las posiciones de planimetría, de cúbito lateral y de cúbito supino. Materia, un lente endoscópico, técnica operatoria. Aquí nos habla de la analgesia y de la posición de cúbito supino del paciente, ¿no? Y su bibliografía. Vemos un poquito cómo quedó su infografía y quedó de esta forma. Tenemos otra tarea realizada en Word, igual, anatomía, fisiología, el grupo, el nombre, la matrícula, una introducción. Y dice, al reflexionar acerca de cómo profesionales de la salud y futuros nutriólogos debemos saber las diferentes posiciones del cuerpo. Y aquí ella hace una infografía utilizando la planimetría para las sesiones de yoga, ¿no? Y pone las diferentes posturas de yoga y cómo aplica la planimetría para realizar esta. La conclusión es que la noticia que aquí se presentó se trata de los beneficios del yoga. La utilidad de la planimetría es de que de esa forma localizamos líneas imaginarias, planos y diferentes formas de identificar cómo se compone nuestro cuerpo, los planos anatómicos. Aquí tenemos otra tarea, igual sus datos de referencia. En esta actividad se pidió hacer una infografía en la que a partir de una experiencia caso se haya empleado alguna de las posiciones anatómicas.
En este caso, mi infografía trata de una situación en la que un chico de 17 años se fue a una fiesta con sus amigos y en ella hubo un consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Después de varias horas tomando, entró en estado crítico, por lo que las personas que estaban en el lugar brindaron los primeros auxilios. De principio, el joven se encontraba consciente. Caso: intoxicación etílica. Caso de un joven de 17 años con abuso de consumo de alcohol, inconsciente, no tiene pulso y no respira. ¿Qué hacer? Llama a emergencias. Si está consciente, hay que evitar la hipotermia. Y si está inconsciente, hay que vigilar si vomita. Y para que no se ahogue, lo debemos de poner en posición lateral. De esta forma, también sus bibliografías, y así quedó la infografía. Tenemos una tarea más con sus datos, una pequeña introducción sobre la planimetría, que tiene varias funciones en nuestra vida, y la planimetría en la ciencia forense. Aquí nos dice que nos sirve para establecer un registro sobre las condiciones del fallecimiento, mostrando la orientación y el análisis de las lesiones que presentan en el cuerpo. Esta herramienta sirve para establecer distancia, proyección, dirección, ubicación, ángulos e incluso recreación de los hechos. Entonces aquí la planimetría ayuda a orientarnos y a precisar la disposición de los órganos y de las lesiones. 3 funciones principales: informar, facilitar y como prueba documental. El cuerpo se encontraba en posición cúbito ventral y esta también. Bibliografía, de dónde se obtuvo. Muy bien. Este es un ejemplo más. Igual la definición. La planimetría es de suma importancia, ya que nos sirve para estudiar el cuerpo humano y sus líneas imaginarias que inician en ciertas estructuras, ¿no? Y aquí nos pone el ejemplo, que es una noticia. Un hombre de la tercera edad resultó gravemente lesionado al caer desde una planta alta. Sufrió lesiones de espaldas. Al llegar lo pusieron boca abajo en posición de cúbito prono o de cúbito ventral. Plano anatómico, y también incluso responde algunas preguntas relacionadas con la unidad. De los temas revisados con la unidad, ¿cuál consideras de mayor aplicación en tu ámbito profesional? El estudio de la planimetría, de entre otras temas relevantes de la anatomía básica. ¿Por qué? ¿El contenido de la unidad es relevante? Sí, no, ¿por qué? ¿El contenido del curso cumplió tus expectativas? ¿Recuerda las actividades de aprendizaje que realizaste en esta unidad? ¿Consideras que contribuyeron al logro de un aprendizaje significativo? Y una conclusión, así como su bibliografía. Y bueno, por último, también dentro del foro, dentro de algunas de las actividades, es realizar las infografías, y aquí tenemos la planimetría, que es la referencia espacial para describir la posición de los tejidos y órganos, así como su relación entre ellos. Te explica plano frontal, estudio, importancia, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Tipos de plano, noticia o caso que es relevante, y la aplicación, que es, por ejemplo, el niño cae de la bicicleta y sufre daños físicos.
Se procede a atender al menor por el personal capacitado, se diagnostica fractura de cadera y se procede a inmovilizar el área transversal inferior por posible fractura. Esto sirve para poder trasladar al paciente al hospital y para ser atendido por personal especializado. Y su referencia. Entonces, como ustedes ven, esta es una infografía que abarca desde la planimetría hasta su utilidad. Y bueno, espero que este video te haya servido para saber cómo estamos solicitando las actividades, cuál es el uso de la planimetría y ojalá encuentres ejemplos mucho más interesantes y utilidad a todas las actividades que llevas a cabo durante el recorrido de esta materia. Nos vemos pronto.